Entonces los invito en esta mañana que leemos el Evangelio Marcos 9, a partir del 30, se puede volver un poquito, a partir del verso 30, y vamos hasta el 37, ¿sí? Quien haya hallado puede decir gloria a Dios. Qué bueno, todos. Habiendo salido de allí, Marcos 9:30, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos hablaron muy alto y contaron todas las cosas. ¿Sí? Ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra, y aunque sea una sola predicación, Señor, le pido en nombre de Jesús que se hace multiplicarla, a que cada uno de nosotros reciba un mensaje de ti a su vida. En nombre y para gloria de Jesús. Amén, Señor. Puedes tomar asiento, hermano. Y lo quiero en esta mañana de domingo, en un culto que se hace doctrina, que se habla la palabra y que la palabra se viene a encontrarnos. Lo quiero pensar, lo quiero reflexionar con ustedes sobre el mayor pecado que nosotros podemos cometer. No hay un pecado mayor o más peligroso que esto. Y yo sé que cuando hablamos de pecado, cuando comenzamos a hablar de pecados o de pecado, viene a nuestra mente, normalmente lo pensamos en algunas cosas muy específicas. Lo primero que lo pensamos es sexo, el adulterio, la fornicación, la pornografía, cosas ligadas a sexo. Cuando hablamos en pecado, se nos viene luego a la mente. Esta es una herencia católica, apostólica, romana, cultural, que para ellos el sexo es el pecado original de Adán y Eva en Jardín de Edén. Entonces, por cultura, por tradición, tenemos este pensamiento del sexo como algo profano, sucio, pecaminoso siempre. Entonces, cuando se habla, hermanos, esta mañana lo quiero predicar sobre el peor pecado que hay. Ay, se piensa luego en sexo. No, no es eso. No quiero hablar de adulterio, de fornicación, de pornografía, no es esto. También no quiero hablar de drogas, no quiero hablar de Dona María Ana o de alguna cosa que nosotros conocemos. También no quiero hablar contra el alcohol, no, ni robo, ni la mentira, nada de esto. Ninguno de estos pecados son los peores. Todos estos son pecados que están en lo exterior del hombre. Todo esto están visibles a las personas. Uno u otro se los puede esconder, pero no para siempre. En algún momento se lo va a revelarse.
Pero hay pecados, y hay un pecado que los tenían los apóstoles a aquel momento, y se prestó la atención al texto que lo leemos. Jesús estaba saliendo e yendo de Galilea para Jerusalén. Se estaba caminando y por el camino comenzó a hablar que la gran obra de Dios, la gracia, la salvación, su muerte en la cruz, que sería entrega a los hombres, sería torturado, crucificado, lo moriría, pero resucitaría, se volvería a vivir en tercer día. Esto es la noticia más importante de todo el universo. Era la cosa más importante que alguien se podría oír, y los discípulos estaban alrededor de él oyendo lo que había de más importante. Nadie era más importante do que aquilo, pero ellos, ¿qué estaban haciendo por el camino? No estaban prestando la atención, sino prestaron apenas en comienzos, que decía Jesús: yo voy a morir. Ay, el Señor se va a morir. ¿Quién se va a quedar en lugar de ellos? Só prestaron la atención en los principios. Jesús va a morir. Ah, ¿va a morir? ¿Quién se va a quedar en lugar de ellos? ¿Quién será el jefe? ¿Quién será el patrón? ¿Quién será el líder? ¿Quién estará delante de nosotros? ¿Será Pedro? ¿Será Tiago? ¿Será Juan? ¿Será Bartolomé? Tal vez, quién sabe, Judas Iscariotes, que tiene la bolsa, el dinero así, tiene el poder económico en sus manos. Entonces, quién sabe, o los hijos de Zebedeo, que tal vez sean aparentados con Jesús. Se piensa que tal vez tenía alguna proximidad familiar con Jesús. Incluso su madre se ve a hablar a Jesús y lo pide que sus hijos en el reino de Jesús se les sentase una a derecha y otra a izquierda. ¿Y por qué ella pensaba esto? Porque tenía una proximidad familiar con María, con toda. Entonces, ellos comenzaron entre ellos a discutir, a debater, a cuestionar quién sería el mayor de ellos. Porque cuando Jesús se fuera, no prestaron la atención que él volvería. Se lo prestaron atención que iría, pero no que él volvería. Entonces, si él va, ¿quién se va a quedar en su lugar? El peor pecado que hay, hermano, es el orgullo. Porque el orgullo está ahí dentro de nosotros. En gran manera se nos extravasa, se nos sale afuera, se conserva interior del corazón del hombre y se contamina toda alma del hombre. Todos ellos estaban contaminados, porque algunos pecados nos hacen caer de rodillas. Pelo orgullo nos hace subir a un pedestal. A un adúltero, él puede reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, caer de rodillas al Señor, diciendo: yo he pecado, Señor, perdóname. A un ladrón también se puede hacer eso, pero a un orgulloso, él se va a sentir y pensar y verse como lo mejor, lo superior. Se sube a un pedestal. Estoy arriba de todos los otros, soy mejor que todos los otros, soy el jefe de todos los otros. Y esto está dentro de su corazón, no está en lo exterior, no está por fuera. Hasta que lo aparezca, se va a llevar tiempo. Y las personas muchas veces no van a perceber. El orgulloso puede estar predicando, cantando, liderando, enseñando, sirviendo, haciendo muchas cosas en el reino de Dios, pero con un corazón tenebroso de orgullo. El problema para él son los otros, nunca él, jamás. Siempre está en los otros. El orgullo, si está en la casa, en la familia, él destruye la familia. Una pareja donde hay orgullo se lo va a destruir. Se puede hasta quedarlos juntos, sí, pero la relación, el casamiento, la unión, el orgullo
se lo destruye completamente. Viven en la misma casa, pero están separados. Porque el orgullo se lo va a decir al hombre, yo tengo la razón. El orgullo se lo va a decir a la esposa, yo estoy cierta. Entonces, hermanos, a los hombres doy un consejo ahora, siempre esté errado, hermano. Siempre esté errado. A quien va a casar, yo doy dos consejos. Primero, compre un sofá ruin, un sofá que es duro, que no es bueno. Si tienes un sofá que es macio, bueno, se va a pensar, eu vou dormir na sala, o sofá é bueno. Tenha um malo sofá em sua casa, porque quando sua mulher disser, eu estou certa, você se vai pensar, o sofá não é bueno, me vou amanhã acordar malo, a espada se vai doler, ai, vou ter dolor aqui, me vou acordar malo. Entonces esto se lo va a ayudar a comprender que su mujer tiene razón, hermano. Lo segundo que lo digo, prefiera usted estar errado, porque la paz se está garantida. En mi casa, quien tiene siempre la razón. Que la habla, lo concordo. Sí, amor, sí, bien, está muy bien. Sí, lo concordo, está bien. No es así, amor. Bueno, no, ela no me deja mentir solo, ¿sí? Miente junto con yo. El orgullo, amados, destruye la vida del hombre. El orgullo, donde entra, se lo destruye la familia, se lo destruye las relaciones. Y si entra en la iglesia, se lo destruye la iglesia. Porque la iglesia es una casa donde somos hermanos. Y la palabra hermano, su significado primordial es igual. Somos iguales. Estamos todos al mismo nivel. Entonces, cuando uno se dice, sí, yo soy igual, pero yo soy un poquito diferente, allí se comienza a quebrar todas las cosas. El pecado que convierte la responsabilidad en una propiedad. El orgullo cambia una responsabilidad para una propiedad. Decimos nosotros que la iglesia tiene ministerios, ministerios, departamentos, líderes, pastores, diáconos, maestros, músicos, evangelistas. Todo esto es necesario. Ninguno es mejor que otro. Los trabajos de cada uno se suma, se integra, se comunga para que se haga el trabajo completo para la gloria de Dios. Que se canta sin lo que toca no fica bueno. Lo que predica sin la alabanza se también no fica bien. Lo que evangeliza sin tener que hacer enseñanza también no fica bien. Entonces mira que todas las cosas, cada uno se hace uno y al final todo se conecta. Porque estamos en la iglesia interconectados. Todo se interconecta en la iglesia. Y debe se interconectar. El problema empieza cuando dejemos de decir, Dios me confió este ministerio. Y comenzamos a decir, este ministerio es mío. Así pronto. Porque enquanto estou a dizer que Deus me confiou este ministério, estou a dizer que o ministério é de Deus. Não é meu, é de Deus. Ha compartido comigo um pouco por um tempo, hasta que se complete su plano, su propósito para mi vida, para la iglesia, para que aí llegar um tempo que me vai dizer, Marcos, se completou o tempo, vaya adelante. Bueno, donde estamos agora en Vila Real, salí, y los hermanos se quedó, dice a él, hermano,
ahora está todo con usted. Mas, pastor, ¿no va a hacer? No, yo voy a estar en España un mes o dos, y todo ahora está en tu mano. Está tranquila, está ahora en tu tiempo. Es cuando llegamos aquí, yo tenía ya hacía una reflexión que postaba en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y cuando llegamos aquí, yo paré. Él continuó, al día siguiente, empezó a él a hacer. Y otro día estaba diciendo a Kelly, le gustó escribir, se está escribiendo bien, está proclamando bien, está compartiendo bien la palabra. Él se gustó de hacer esto. ¡Qué bueno! Y le pregunta, pastor, ¿los hermanos preguntan por usted? No. Y no piensa usted que entonces, pues los hermanos no me preguntan nada, no me preguntan. No, están bien, están con él. Mi tiempo se encerró. Ahora empezó el tiempo de él. Pero cuando miro un ministerio, un servicio, un cargo, una cosa, y me digo, este es mi departamento, mi grupo, mi ministerio, mis líderes, mi esposo, mi posición, yo he cambiado, que Dios no me ha dado, es mío. Yo he hecho eso, no es de Dios más. Un cargo es una responsabilidad, no una propiedad. Lo que hacemos en la iglesia, incluso la iglesia, no es nuestra, la iglesia es del Señor Jesús, que es su cabeza. La iglesia es del Señor Jesús, que es su cabeza. Y conozco iglesias que son muy conocidas y muy buenas por la música. Hay otras que son muy buenas y muy conocidas por sus trabajos con familias, con parejas. Otras son muy conocidas por trabajos misioneros, sostienen misioneros. Otras son muy conocidas por trabajo con jóvenes, trabajan muchos con jóvenes. Cuando se juntan todas estas iglesias, a nosotros podemos pensar que cada una es una. Pero cuando el Señor arriba mira, está viendo una sola iglesia. Pero ha dado a una un ministerio para jóvenes, ha dado a otra un ministerio con música, ha dado a otra un ministerio de evangelización, de misiones, ha dado a otra un ministerio de trabajar con parejas, con familias, y así por delante, porque el reino es del Señor, no es nuestro. A nosotros nos toca pensar y orar y buscar al Señor. Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi espacio? ¿Dónde el Señor quiere meterme para que yo pueda ali contribuir, trabajar? Pero hermano, y doy gloria a Dios que aquí en Calahorra esto no existe. Incluso, no sé por qué estoy a predicar esto. Y gloria a Dios que no hay ninguno que tenga un pensamiento así aquí. Pero quizá puede conocer a alguien que tiene, lo puede compartir con él, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que cuando decimos que esto es nuestro, en la casa de Dios, estamos creando como que un feudo, un reino pequeño, humano, bajo cielos, comandado por la persona, no más por Dios. Yo he hecho por los años algunos malos ejemplos de estos. Hermano, nunca se acabó bien. Porque la persona toma así, a su espalda, la responsabilidad, el peso. Y es como mesmo si el Señor se le tirase la mano y lo dejase ahí. ¿Quiere usted? ¿Es tuyo? Entonces va. Pero yo no estoy listo. Y la persona, muy tiempo adelante, se lo percibe que estaba como que a puxar en su fuerza, en su capacidad, y no con la gracia de Dios. Y nosotros no tenemos fuerza, no tenemos capacidad. Los discípulos querían un trono mientras Jesús caminaba hacia la cruz. En cuanto caminaban para Jerusalén, Jesús caminaba para la cruz. Pero los discípulos querían caminar para un trono, para una
potestad, para una posición de liderazgo. Aquí a mí parece algo impresionante que Jesús está caminando para Jerusalén, sabe que va para la cruz en Jerusalén, son los últimos días, está pensando en entregar su vida por la humanidad, pero sus 12 discípulos están pensando en posiciones, en cargos, en títulos, en honrarías. Jesús está pensando en sacrificio y ellos están pensando en prestigio. Jesús está caminando para la muerte y ellos están preguntando quién será más, quién será lo mejor, quién será más, quién va a liderar, quién va a dar la orden. Los discípulos habían discutido por el camino acerca de quién era el mayor. Y Jesús le preguntaba, ¿de qué hablaban ustedes? Y ellos no se quedaban, no se hablaron, se callaron. ¿Por qué? Porque estaban vergonzados, envergonzados, con vergüenza. La palabra y la presencia de Jesús, cuando se confronta con nuestro pecado, a nosotros da vergüenza. El profeta, cuando se llegó delante del Señor, ay, que voy a morir. Porque vio así, miró así, ay, que voy a morir. Porque yo soy un hombre de labios impuros. Yo hablo palabras malas. Yo hablo malo de los hermanos. Yo hablo malo de la hermana. Yo hablo malo del pastor. Yo hablo palabras feas, palabras ruins. Y yo tengo los labios, la boca impura. Pero gloria a Dios que su gracia, vino un ángel con una brasa y tocó su boca y dice al Señor, si esto era un problema, ahora no es más. Está perdonado, está purificado de tu pecado. Porque somos confrontados con la santidad del Señor. Qué contradicción que había en aquel grupo, hermanos. Jesús está formando siervos y ellos están buscando posiciones. Jesús está preparando discípulos para servir y ellos están preparando una jerarquía para sí mismos. Mira cómo hoy vivimos un tiempo en que hay jerarquía en las iglesias, ¿sí? Hoy tenemos títulos, patriarcas, apóstoles, obispos. ¿Sí? Cuando yo era niño, pastor era lo que no tenía nada más lo que pastor, era pastor. Y el pastor se lo era una persona de muy respeto y tenía una presencia espiritual. Cuando el pastor venía a nuestra casa, se lo tenía miedo de orar en sus ojos, porque pensaba, me va a mirar mis pecados. Hoy, cuando se dice, yo soy pastor, la persona ya no tiene una buena imagen lá afuera de un pastor. Y dentro de la iglesia, tengo una vez un joven que fuimos joven juntos en la iglesia. Hoy él es un obispo en São Paulo, tiene 8 o 10 iglesias. Y una vez hablando con el chat, él me dice, Marcos, ¿cómo estás? Dice, estoy bien, así. Y yo soy obispo, yo tengo 8 iglesias. ¿No quiere venir para tener una iglesia mía para usted? Ele disse, não, graças, eu prefiro continuar com minha salvação em Cristo Jesus. Porque ser pastor é muito pouco, não, tem que ser obispo. E hoje o obispo já é pouco, porque há patriarcas, profetas, pessoas com títulos e com hierarquias acima do obispo. Esto es una razón que a mí me gustó siempre ser bautista. A los bautistas no hay obispos, a los bautistas hay pastores. Es todo. A los bautistas no hay quien manda.
hay una organización, una convención, una asociación que reúne fraternalmente las iglesias que hay y que hace una manutención de la doctrina, pero no da orden, no dice, esto así, no. Estamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús lo cambia completamente la lógica del poder humano. Ahora llegamos al corazón. Mira, podemos leer Marcos también, en Marcos capítulo 10, San Marcos 10, asentado como están ustedes, verso 42, San Marcos 10, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñaron de ellas, enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos. Jesús compara el reino de Dios con el sistema de poder que hay en este mundo y dice: mas entre vosotros no será así. Nosotros no tenemos la mentalidad que hay en el mundo, la filosofía que hay en el mundo. A nosotros no nos importa quién tiene más dinero, quién tiene más diplomas, quién tiene más poder, quién será mayor. Nosotros, quién está disponible a servir, a obedecer, a estar en servicio. Esta frase debería estar escrita en la puerta de cada una iglesia que hay en todo el mundo. Entre vosotros no será así. De la puerta adentro, no. Aquí el reino de Dios. En el mundo se valora la posición, el poder, el dinero, el privilegio, el reconocimiento. En el reino de Dios se valora el servicio, la humildad, la entrega personal para las manos de Cristo. Los discípulos querían saber quién sería el mayor, y Jesús los responde, los contesta: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y entonces coloca su propia vida como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El rey no vino a construir un feudo, un reino terreno para sí. El rey de reyes vino a entregar su propia vida por nosotros. Y aquí nosotros podemos percibir esto con tranquilidad. El mismo Jesús, que tenía todo el derecho al trono, tomó una toalla, y lavó los pies de sus discípulos. Era ellos que debería tener sus pies lavados, pero es él quien lava los pies de sus discípulos. El mundo dice a nosotros: busca un trono, busca una posición, busca un comando, busca una liderazgo. Jesús dice a nosotros: toma una toalla y va a lavar los pies. El mundo nos dice: haz que te sirvan. Jesús nos dice: sirve usted mismo a los otros. El mundo dice: protege tu posición. Jesús nos dice: entrega tu vida. El problema no es que nosotros podemos hacer dentro de una iglesia local malo o bien. El gran problema es que esto nos muestra que en nuestro corazón hay un trono donde Jesús no está sentado. El orgullo
muestra que en nuestro corazón hay un trono que quien está allí sentado somos nosotros, gobernando. Que nuestra vida no está bajo la dirección de Dios con sinceridad. Aquí es una parte difícil, pero también es fácil para pensar. Esto le hace falta a aquel hermano. Ah, si aquella hermana te hubiese venido hoy, esto es la palabra para ella. Esto es la mensaje para él. Esto le hace falta al pastor. Pero la pregunta de hoy no es ¿quién necesita escuchar esta mensaje? Que incluso si está grabada, tal vez se va a salir por todo el mundo. La pregunta es ¿quién está sentado en trono de mi corazón? Delante de una palabra como esta, si yo estuviera en aquel grupo, si yo fuera uno de los 12, yo estaría escuchando a Jesús, o yo me pararía cuando él dice que moriría, empezaría a discutir con mis amigos quién sería el líder cuando él se fuera. ¿Qué haría yo si estuviera en aquel grupo? Porque yo puedo abandonar muchos pecados. Yo puedo abandonar la pornografía, yo puedo abandonar lo adulterio, yo puedo abandonar los vicios, todo yo puedo abandonar. Pero abandonar a mi propio ego es lo más difícil. Posso dejar todo, pero continuar diciendo en mi corazón que yo estoy en el control, que es mi ministerio, mi cargo, mi posición, mi iglesia, mi grupo, mi lugar, mi autoridad, mi título, mis ovejas. Este es el peligro de la soberbia religiosa. Lo pecador arrepéndese, pero lo orgulloso tiene dificultad de arrepentirse. Y así tenemos que lembrar que Pablo a los Gálatas en 2:20 dice a ellos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Juan Bautista lo expresa de otra manera cuando dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Esta es la verdadera madurez espiritual. No preguntar cuál es mi posición, mas perguntar dónde posso servir mejor. No preguntar quién reconocerá mi trabajo, pero preguntar a quién puedo ayudar hoy. Tal vez, quizá no exista hoy aquí un único que se pueda decir que tenga orgullo en su corazón. Esto sería maravilloso, que ninguno de nosotros al mirarse se perciba que está con un corazón limpio de orgullo. Pero la pregunta se va a permanecer siempre. ¿Quién está sentado en el trono en mi corazón? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno, fariseo. Otro, publicano. También judío, pero gran pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni también aún como este publicano. Que Dios nos libre a nosotros de hacer una oración semejante a esta, ¿sí? Una oración que ya delante de Dios nosotros nos justifiquemos y nos ponemos como un santo. No soy como los ladrones, los adúlteros, los que ven pornografía, los que hacen cosas malas. Yo no soy como ellos. Yo soy mejor, Señor. Mira qué buen siervo que yo soy. Alégrate, Jesús, con un siervo así como yo en tu casa, ¿sí?
Que Dios nos libre de esto, sí, hermanos. Cierre sus ojos, baje tu cabeza y oremos al Señor. Y digamos al Señor ahora,